Buenas tardes, estamos en otra cuadratura del círculo en la que vamos a hablar sobre el TTIP. Son unas siglas que nos encontramos mucha gente en las redes sociales o incluso ya se ven en algún sitio, pero en realidad no nos queda claro qué es, qué significan, y hay alguna gente que nos la pinta como muy buena y otros que nos las pinta como muy malas. Entonces hemos buscado a unos compañeros que son de la plataforma de No al TTIP en Málaga, que son Álvaro, que es portavoz de Greenpeace Málaga, y Alberto, que viene del grupo de Ecologistas en Acción, un miembro del grupo. Entonces, ellos que están en esta plataforma creo que nos pueden hablar mucho más y aclarar dudas que tenemos la gente del pueblo, la gente de la calle. Entonces, la primera pregunta te la voy a hacer a ti, Álvaro. ¿Qué es? ¿Qué es el TTIP? Buenas tardes. El TTIP es el acuerdo de libre comercio que se está negociando entre Estados Unidos y Europa a espaldas de la ciudadanía y en busca de favorecer a las multinacionales. Y el problema, claro, ya surgió en el año 2013, cuando se vio que la economía china estaba creciendo a una cantidad tan grande que se vio que en un futuro el 90% de esa economía global iba a ser de un 90%, únicamente China. Y entonces vieron, tanto Estados Unidos como Europa, como se vieron de pronto amenazados, pues entonces dijeron aquí que tenemos que defender a las multinacionales y hacer algo para proteger nuestra área de comercio. Para contrarrestar, Y digamos, por el eso ascenso de China. ya se formó el TTIP, porque ya anteriormente existen otros tratados de libre comercio, como existe entre Canadá, México y Estados Unidos, que todavía hoy en la actualidad se están viviendo sus terribles consecuencias. Vale, si me lo pintas así, yo puedo decir, bueno, ¿y en qué me afecta a mí eso? ¿Qué me afecta a mí como una persona de un barrio que está en paro y que vive una vida muy rutinaria? ¿En qué me afecta tanto? Realmente el TTIP afecta a todos los ámbitos de la sociedad, es decir, nos afecta tanto a nivel laboral, a nivel económico, social y medioambiental. Nosotros desde Greenpeace, como organización ecologista, nos queremos centrar más en mandar el mensaje de en qué nos afecta a nivel de salud diaria y de medio ambiente. Por ejemplo, en la alimentación diaria hay prácticas que se quieren implementar que en Estados Unidos son posibles practicarlas y en Europa hemos conseguido que no se puedan practicar, como es el tratado de la carne hormonada o el tratado de el tratar la carne lavándola con lejía, que eso realmente nos está afectando diariamente a nuestra salud, y nosotros hemos conseguido que en Europa no se pueda, y si esto entrara en vigor sí se podría utilizar aquí en Europa al nivel de Estados Unidos. Lo de lavar la carne con lejía lo dice uno así, pero yo quiero ¿qué es lo que pasa? Porque yo me acuerdo que en unos tiempos pues echábamos el filete a la sartén, protestábamos porque se quedaba muy chico, y aquello como que se hicieron unas leyes que se arregló. ¿Por qué ahora vamos para atrás? Cuéntame ¿eso qué quiere decir? Efectivamente, hemos tardado muchas décadas en conseguir ese tipo de victorias, que realmente nos gustaría incluso que los niveles y los permisos en Europa fueran más restrictivos en cuanto a este uso de estas prácticas, y esas victorias que hemos conseguido, si este tratado entrara en vigor, prácticamente empezaríamos de cero, porque esas prácticas que en Estados Unidos, que a nosotros nos pillan muy lejos, sí se pueden practicar y las sufren los ciudadanos de allí, nosotros como europeos no las conocemos y las podríamos estar sufriendo a raíz de que esto entrara en vigor. O sea, que por ahí ya no me va gustando a mí como ama de casa o como el TTIP. Y como trabajadora en paro, Alberto, ¿tú qué me cuentas? Claro, porque con el tema que va a ocurrir con esta desregularización, va a haber tanto una desregularización tanto en temática de consumo como también en los derechos de los trabajadores. Estados Unidos todavía no ha firmado una serie de trabajos dentro de la Organización Mundial del Trabajo para velar por los derechos de los trabajadores. Y por tanto, al final, Estados Unidos, si quiere firmar un tratado con Europa, nunca va a equiparar los derechos de sus trabajadores a los derechos de un trabajador europeo. Y entonces, al final, lo que se va a perseguir es que en Europa se rebajen los estándares de seguridad jurídica en todos los trabajadores europeos. Y por tanto, es lo que están buscando gran parte del empresariado en Europa, que los trabajadores no tengan ningún tipo de derecho y por tanto no tengan ningún tipo de indemnización con el tema del despido, y que las condiciones laborales sean mucho peores. Por ejemplo, está el tema de la prevención de los riesgos laborales
que será mucho más fácil que a lo mejor un trabajador tenga algún tipo de accidente, porque ya los temas de seguridad pues serán mucho más laxos. Sí, me gustaría matizar una cosilla. Como bien dice Alberto, es importante también recalcarle a la gente que esto no es una cosa que solo esté buscando Estados Unidos, que esto lo está buscando tanto Estados Unidos como Europa. O sea, se quiere equiparar las barreras al comercio a nivel de Estados Unidos, pero no porque solo Estados Unidos quiera, sino que es cosa de los dos. A los dos les beneficia porque quieren favorecer a las multinacionales tanto aquí como allí. Que no solo se venda, digamos, que es una cuestión que Estados Unidos quiere implementar en Europa, sino que a las dos zonas geográficas que lo están negociando les interesa. Porque ese fue el principal inconveniente de la firma entre un tratado comercial que iba a existir entre Estados Unidos y China. Porque claro, si son bajos ya los derechos laborales de los trabajadores en Estados Unidos, que según ese tratado tenían que bajar los derechos de sus trabajadores al nivel de un trabajador chino. Entonces ya está, incluso los mismos trabajadores se pusieron a eso. Bueno, y si esto que viene es tan gordo, ¿por qué no lo vemos en los medios, ni en la tele? Claro. Yo me parece que solo lo he visto en la sexta y de casualidad de pasada, mientras que llevo escuchando o leyendo las siglas mucho tiempo en grupos. ¿Por qué? Principalmente, sobre todo ha sido porque a raíz de que esto se ha estado negociando a oscuras de la ciudadanía, es decir, las personas que tenían acceso a estos papeles tenían que firmar un acuerdo de confidencialidad que les impedía poder publicarlo, poder hablarlo con total transparencia. A raíz de que Greenpeace Holanda ha publicado los papeles que le han llegado filtrados, los medios de comunicación han podido también hablar del tema de una manera estaba corroborado, digamos, ¿no? Tienen más información. Antes se podía saber más o menos en qué nos afectaba y teníamos una idea, pero ahora gracias a la filtración podemos saber realmente en qué nos afecta y podemos hablar, digamos, certificando lo que estamos diciendo. Y entonces el principal problema es que ya surgió en el año 2014, cuando iba a surgir una iniciativa popular ciudadana sobre el tema del TTIP, para que todos los ciudadanos europeos tuviéramos más acceso a esa información, pero se paralizó. Hizo la Unión Europea una propuesta mucho más farragosa y al final pues no se aprobó. Y el principal problema que existe en España es que los principales poderes fácticos pues están en los medios de comunicación. Y entonces es muy complicado que aquí la ciudadanía pueda tener algún tipo de información. Mientras que en otros países como en Francia, Holanda o Alemania, aproximadamente un 50% de la población está en contra de este tratado únicamente por la información que le llega por los medios de comunicación. Entonces, eso explica un poco que partidos políticos como el PP, como Ciudadanos, como el PSOE, se negaran a que hubiera un referéndum en el que pudiéramos votar. Claro. Entonces, yo que soy una analfabeta en esta historia, lo que me llegáis a la conclusión de que esto favorece a la parte de arriba, a los ricos, y desfavorece muchísimo a la parte de abajo y los pobres. ¿Lo veis así? Claro, porque al final únicamente se va a favorecer las multinacionales. Porque como se ha visto, únicamente en estas conversaciones, que teóricamente son bilaterales, se encuentran también representantes de las multinacionales más importantes, tanto de Estados Unidos como de Europa. Porque podemos ver, a lo mejor para el ciudadano medio, que puede ser algo beneficioso, pero finalmente un empresario pequeño o mediano no va a poder competir contra estas multinacionales. Y en vez de que haya un aumento de gente que pueda trabajar, va a ocurrir todo lo contrario, que incluso puede que aumente el desempleo. Por el tema de cómo está el tema del empleo, multinacionales. Yo, realmente, como te decía antes, este es un problema que afecta a todos los ámbitos de la sociedad. Entonces, lo que se está buscando principalmente es favorecer a las multinacionales, como hablábamos, abaratando costes y quitándole esas barreras que les permitirían tener más poder sobre nosotros. O sea, que hay que tener claro que esto no va a favorecer nada a la ciudadanía y totalmente es en beneficio de las empresas. Y aparte de la empresa también está el aspecto legal, que se va a ver que las multinacionales van a tener mucho más poder que los estados. De tal forma que cuando una multinacional tenga algún tipo de acción en un país, ese país nunca podrá paralizar ese tipo de acción. Por ejemplo, ocurre en otros países que, por ejemplo, en
En los Países Bajos había una empresa que tenía una empresa de tema de suministradora de agua. Ajá. Pues lo que ocurrió es que una ciudad municipalizó ese servicio y esa ciudad tuvo que pagar una multa a esa multinacional. Ahora mismo tiene Ecologista en Acción una campaña que versa sobre el tema de cómo el TTIP va a restar derechos tanto a los municipios como a las comunidades autónomas. Porque claro, ya los pequeños ayuntamientos no van a poner no tienen ningún tipo de autonomía para poder hacer nada en sus ciudades. Esto realmente parece más complicado de explicar porque son muchos términos, tecnicismos, pero esto lo quieren hacer mediante implementando tribunales de arbitraje internacionales por encima de los países. Y estos tribunales de arbitraje además estarán implementados por personas que han sido abogados de las multinacionales, es decir, personas que han defendido los intereses de estas multinacionales van a ser los encargados de juzgar por encima de los estados cualquier tipo de denuncia o de mala práctica por parte de esas empresas. Es decir, esto nos afecta en que si nosotros como ciudadanos, como partidos políticos, como organizaciones ecologistas o sindicatos, o simplemente directamente como gobierno, queremos denunciar una mala práctica de una empresa, una multinacional, aunque llevemos la razón y eso lo estén haciendo mal, al causarle un perjuicio económico, nos haría a nosotros tener que indemnizarlos porque ellos hayan perdido dinero, porque estos tribunales los estarían defendiendo a ellos en vez de a nosotros como ciudadanía. A tomar viento fresco, a la farola, los derechos de los trabajadores y los derechos... Estaríamos prácticamente indefensos. Exacto. Bueno, y digo yo, ¿cómo trabajamos contra eso? Desde Greenpeace, por ejemplo, nosotros lo que hemos querido simbolizar con la campaña que hemos sacado es, la llamamos marionetas por el TTIP, y queremos simbolizar a los líderes políticos de nuestro país y los líderes europeos con estas marionetas que simbolizan que van a estar en manos del TTIP. Esto quiere decir que incluso partidos políticos o líderes políticos que se han posicionado en contra, si este tratado saliera en vigor, estarían en manos realmente de las multinacionales por los tribunales de arbitraje que hablábamos. Es decir, que hay que hacer fuerza, y nosotros desde Greenpeace lo que pedimos y desde la plataforma malagueña es que todos los partidos hagan presión y se posicionen en contra del TTIP y que pidan la paralización, porque la ventaja que tenemos es que esto todavía no ha entrado en vigor, que está negociándose. Entonces lo primero que hay que hacer es explicárselo a la gente, que la gente en la calle lo entienda, en qué le afecta, que también beneficiaría que los medios de comunicación lo hablaran más y lo difundieran más, que a causa de la filtración parece ser que cada vez lo vamos a poder ver más a diario, esperemos, y sobre todo que los líderes políticos se posicionen y digan que están en contra, ya que ya se sabe en qué afecta. Ya se sabe que no benefician nada a los ciudadanos. Hay por ahí gente que cuenta de que esto va a crear puestos de trabajo, es que esto nos va a sacar de la crisis. Dime de verdad, Alberto, si tú piensas, ¿cómo lo ves? ¿Por qué dices? Claro que al final es un poco el engaño que quiere dar un poco el empresario a la gente trabajadora, a la gente desempleada, que ven el TTIP como si fuera un nicho para la búsqueda de empleo, sino que incluso en estudios internos de la Unión Europea han visto que el TTIP va a ser contraproducente para la economía europea, puesto que Europa no va a ser competitiva con el mercado americano, puesto que ya los aranceles con Estados Unidos son bajos, ya las pocas regulaciones que existen en Europa van a desaparecer. Y la única alternativa que nos queda desde la clase trabajadora pues luchar contra el TTIP y buscar alternativas que existen en este tratado de libre comercio, como puede ser el reparto tanto del trabajo como de la riqueza, siempre respetando el medio ambiente. De hecho, desde Greenpeace, desde la plataforma en sí, todas las organizaciones que la conformamos, queremos dejar claro que nosotros no nos oponemos al comercio. Nosotros lo que nos oponemos es a este tipo de negociaciones que lo que buscan es que las multinacionales, como hablamos, que ya tienen demasiado poder en respecto a nosotros, tengan todavía más. O sea, no nos oponemos al comercio, nos oponemos a que este tipo de tratados nos perjudiquen a nivel de todos los ámbitos de la sociedad, medio ambiente, derechos sociales, derechos laborales. Entonces hay que tener claro que cuando se nos diga que esto busca dar empleo, busca favorecer a la gente, es totalmente al contrario, porque ya hay economistas que lo dicen y todas las organizaciones de este estilo, sociales, medioambientales y laborales, están en contra del TTIP. De hecho, los papeles están ya publicados y están a mano de cualquiera que le quiera echar un vistazo. Y como desde la plataforma No al TTIP de Málaga, desde vuestras organizaciones,
¿Cómo podéis, ya no solo convencer a la gente, sino cómo de estos chiquititos granitos de arena vamos a ir contra esa pisonadora que viene ahí? ¿Cómo lo haríamos? Principalmente lo que estamos haciendo hoy, por ejemplo, es un primer paso. Lo que hay que mandar el mensaje a la ciudadanía, que conozcan en qué consiste este tratado, que cada vez tengan más información, concienciarlo y movilizar a la ciudadanía para que pida a los políticos lo mismo que les pedimos desde las organizaciones, que se posicionen en contra y que paren las negociaciones. A nivel malagueño, desde la plataforma lo que queremos es que Málaga sea una ciudad en contra del TTIP, es decir, hacer presión a nivel local para que Málaga se posicione, al igual que otras ciudades que ya lo son, en contra del TTIP, porque esto empieza desde abajo, empieza desde las ciudades, empieza desde las localidades, que es desde donde van a empezar a verse eso implementado, ese tratado. Entonces buscamos movilización social y que los líderes políticos, tanto europeos, tanto españoles como a nivel local, se posicionen en contra y pidan la paralización del tratado. Son dos grupos ahora mismo los que vosotros representáis, que están en la plataforma. ¿Hay más asociaciones, más...? Pues existen, aparte de Greenpeace, Ecologistas en Acción, está Zambra, aparte hay sindicatos, partidos políticos y también personas a nivel individual que también están participando. Invitamos a toda la ciudadanía malagueña que también se unan con nosotros, únicamente se buscan por las redes sociales, no al TTIP Málaga, tanto en Facebook como en Twitter, pues se pueden poner en contacto con nosotros. ¿Os reunís periódicamente? Ya se pone en contacto y nos solemos reunir en la sede que tenemos tanto Greenpeace y Ecologistas en Acción, nos solemos reunir cada 15, cada mes, dependiendo del grupo de trabajo. En la actualidad somos más de 17 organizaciones ya las que estamos conformando la plataforma. Es decir, que todo lo que sea sumar y sumar fuerzas para hacer presión, nosotros encantados. Pues, ¿y tenéis algún acto pronto o vamos a entrar en la plataforma y entre todos hacer un poquillo? Ahora mismo lo que estamos es organizándonos, es decir, queremos hacer contactos políticos, ver qué opinión tienen a nivel local los distintos partidos políticos. Ya sabemos la posición de algunos, pero hay otros con los que tenemos que hablar a raíz de los papeles que ya confirman lo que nos temíamos, para ver si cambian de posición o no. Entonces, primero es contactos políticos para ver qué opinan y después queremos organizar charlas, aparte de entrevistas, para difundir, digamos, el mensaje. Queremos intentar llegar a la mayor gente posible, a la mayor cantidad de ciudadanos de Málaga, y que cuando se conozca realmente el problema se pueda movilizar y se pueda hacer una manifestación en contra del TTIP. ¿Asociaciones de vecinos habéis intentado por ahí? Sí, también participan con nosotros asociaciones de vecinos y vecinas, y eso, que toda Málaga puede poner su granito de arena, y bienvenidas. Pues nada, muchas gracias por la información. Yo que venía de saber muy poco, me hice la chuleta por lo mismo, os la agradezco un montón. Y bueno, yo me imagino que a partir de ahora pues tendremos un poquillo de más gente luchando contra el TTIP, que ya no son unas siglas, sino que es una pisonadora. Y muchas gracias a los dos y a vuestra organización. Muchas gracias a vosotros, y que se anime la gente, porque esto debemos hacer fuerza, que nos afecta a todos. Pues muy bien. Pues nada, buenas tardes. Ya creo que sabemos un poquito más del TTIP y de todas maneras vamos a ponernos las pilas entre todos. Hasta luego.